Amén. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Dios bendiga a los hermanos que miran estas transmisiones a través de YouTube. Hemos hecho una pausa a través de lo que es Facebook. Queremos enlazar tanto YouTube con Facebook y esperamos que las personas que puedan ver los videos puedan suscribirse para que cuando tengamos un buen grupo de personas suscritas a este canal podamos hacer las transmisiones completamente en vivo. Gloria a Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice de la manera siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puede tomar su asiento. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, y como es el tema de la Cena del Señor, o conocido como la Santa Cena. En los días jueves, venga con el deseo de aprender, traiga una libreta o algo donde tomar nota, porque recuerden un dicho que siempre les he mencionado, que vale más la pálida tinta de una pluma que una buena memoria. Y en obediencia usted va a aprender, porque usted va a tomar nota. Cuando hablamos de la Santa Cena o Cena del Señor, es la segunda de las ordenanzas que el Señor estableció. Mientras que en el bautismo en agua se recibe una sola vez en la vida, la Santa Cena es una ceremonia en la que el cristiano puede participar continuamente o periódicamente. Hay una diferencia entre el bautismo en agua y lo que es la Cena del Señor. El bautismo en agua una vez en la vida, y la Cena del Señor dependiendo cómo la iglesia local haya establecido que se haya de tomar o se va a tomar la Cena del Señor. Entonces, al igual que en el bautismo en agua, la Santa Cena no imparte por sí misma ninguna gracia especial. Es decir, que cuando nosotros nos bautizamos, no es que haya gracia o dones del Señor al ser bautizado. Tampoco, hermanos, la Cena del Señor. Entonces, es importante que entendamos eso, que en la Cena del Señor, así como en el bautismo en agua, que habían elementos como es el agua, así también que eso representaba de una u otra manera el lugar en donde iban a ser sepultados los cristianos. Así también nosotros, cuando participamos de la Cena del Señor, hay elementos que es el pan y también lo que conocemos como el jugo de la vida. Es necesario que esos dos símbolos que nosotros conocemos muy bien son muy comunes, pero ¿cuándo es que cobran valor? Cobran valor cuando son santificados. Y vamos a darnos cuenta de algo muy importante. La mayoría de nosotros, de una u otra manera, conocemos parte de lo que estamos hablando, pero de una manera completamente diferente. Cuando quizás alguno de ustedes iba a la iglesia tradicional, muchas personas iban y tomaban lo que le llamaban el cuerpo de Cristo, que era una hostia. ¿Alguno en alguna oportunidad lo hizo? ¿O solo este servidor? Entonces, cuando nos presentábamos, nos decía: este es el cuerpo de Cristo, y nos daban y decíamos amén. Era lo que conocíamos como hostia.
Sí lo podían tomar todas las personas, excepto el vino. Pero esa era una forma donde a nosotros nos enseñaron. Y nos hicieron ver que podíamos tomar la hostia cada domingo. Pero hasta ahí tenemos ese concepto. Y la gente lo ha confundido. Porque no es la Santa Cena ni la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque no se participa del vino. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que representa la Cena del Señor, la Santa Cena. Que son tres elementos muy importantes. La Santa Cena tiene varios significados. Y el primero de ellos es un memorial. Recordemos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene su Biblia abierta? Vaya a San Mateo, capítulo 26. Vaya conmigo a San Mateo, capítulo 26. Y veamos lo que dice el versículo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa también y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué representa? Es un memorial, un recordatorio de los padecimientos de Cristo, porque Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que va a ser derramado por muchos para perdón de pecado. O sea, la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Jesucristo, cuando murió, su sangre era para perdón de pecado y su cuerpo era para la sanidad de cualquier enfermedad. Por eso es que Isaías 53 dice: por sus llagas hemos sido sanados y por sus cicatrices hemos sido curados. Entonces es un memorial, un recordatorio de los padecimientos. Cuando tenemos nosotros lo que es el jugo de uva y también el pan, eso simboliza un memorial del sacrificio de Jesús. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando Jesucristo murió, Isaías lo presenta como el varón. Escuche, el varón que padeció, experimentado en quebranto, un varón sufriente. La muerte del Señor fue una muerte cruel, fue una muerte dura que le daban a los más grandes malhechores de aquella época. Pero sucede algo muy importante. En el antiguo tiempo había el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿se recuerda? En donde reposaba la presencia del Señor, donde estaba el propiciatorio encima, la tapadera. Se dice que hubo un tiempo cuando Jerusalén fue tomada, que el arca del pacto la escondieron y no se sabe absolutamente nada de ella. Pero a través de los avances tecnológicos, científicos, se ha dado cuenta, hermanos, que el arca o el arca de la alianza del pacto del Señor fue precisamente escondida, y que no ha sido por casualidad. Dicen unos eruditos, investigue la información que yo le doy. Dicen unos eruditos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el momento que Él murió, recuerde, a Él le traspasaron su costado y de su costado brotó no solamente sangre, sino también agua. Entonces, sus manos horadadas por los clavos, sus pies perforados por el clavo, su costado sangrando, derramando ese líquido, es decir, la sangre y el agua. Y en ese momento que Jesús muere, hay un terremoto. Hay un terremoto y hay una oscuridad. Dicen los que saben
los eruditos, los conocedores, que en ese momento que hay un terremoto, no solamente el velo del templo se rompe en dos de arriba hacia abajo, sino que aún el lugar donde el Señor está, la tierra se parte y la sangre que ha brotado por todo el cuerpo del Señor, de los pies del Maestro, lo que hace es camina, es decir, que se introduce a una profundidad de 6 o 7 metros donde se había guardado el arca. Eso es lo que dicen los especialistas con todo lo que hasta ahora en día han podido ellos investigar, y que esa sangre precisamente llega hasta el arca del pacto, donde está la tapadera del propiciatorio, que dice: ha sido consumido, ha sido terminado y ha sido perfeccionado el sacrificio, como lo exigía y lo pedía el Antiguo Testamento. Ahora la sangre no era de cualquier cordero, no, que era del Cordero de Dios, del mismo Jesús que llegó y que llegó a través, hermano, de esa perforación o de esa rotura por el terremoto, y llega hasta el propiciatorio. Y cuando se dan las investigaciones, que abajo del lugar del Gólgota o la calavera, como se le conoce, el lugar donde Jesucristo fue crucificado, entonces hacen las investigaciones y efectivamente hay una cueva. En el año más o menos 1988-86, lo que hace uno de los más grandes rabinos de Israel es enviar a 7 levitas para que vayan y entren, porque hicieron orificios tan pequeños en donde podían entrar y podían salir los sacerdotes o los levitas. Pero se dice la historia, y usted lo puede corroborar, que cuando ellos entraron ninguno pudo salir, sino que los tuvieron que sacar. Porque al igual que en el Antiguo Testamento, que solamente el sumo sacerdote, un hombre completamente en santidad, podía entrar al lugar santísimo para poder estar en la presencia del Señor, ahí en esa arca, en esa cajita pequeña en donde había caído la sangre del Señor, ahí reposaba también la presencia, de tal manera que lo sacaron. Y nos damos cuenta, hermanos, que desde ese tiempo hasta el día de ahora las cosas se han acelerado. ¿Para qué? Con el propósito de que se pueda construir el tercer templo. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es un recordatorio, es un memorial de que hubo un hombre que murió, que padeció, que soportó la muerte y la muerte de cruz, que llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados, nuestras maldades, pagó por nosotros para hacernos libres. Amén. El justo por los pecadores, el santo por los pecadores. Así murió Jesús. Y cuando nosotros tenemos en nuestras manos esa copa, tiene que traer a nosotros ese recordatorio, que esa copa en ese momento está simbolizando la sangre de Jesús. Amén. Deja de ser un jugo de uva normal, sino que se convierte en un jugo de uva santificado, que está simbolizando que esa sangre fue la que nos perdonó de todo pecado. Y dijo el Señor, cuando le da la copa, observe cómo le dijo en ese versículo número 28, porque esto es mi sangre. Cuando le da la copa, esta es mi sangre. Y aquellos posiblemente no entendían. Para el Señor eso estaba representando y simbolizando su sangre, que la iba a derramar. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es un memorial, un recordatorio de los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso mismo, las mismas palabras que Jesús le dice a sus discípulos, son las que Pablo le dice a los corintios en ese capítulo 11, versículo 23. Pero preste atención. ¿Estaba Pablo con los demás discípulos cuando Jesús participó de la cena? No. Pablo no estaba ahí. Pero Pablo dice estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero Pablo no estaba ahí, pero él recibió en una visión, en un éxtasis, yo no sé. Pablo no nos está compartiendo la experiencia, pero Pablo
tuvo esa experiencia con Dios en visión, en revelación, en donde el Señor lo llevó en el momento que él estaba reunido con sus discípulos. Y dice: yo recibí del Señor lo que lo he enseñado, que una noche que el Señor fue entregado, él tomó el pan y él tomó la copa. Entonces el Señor posiblemente le mostró a Pablo cómo él había celebrado con sus discípulos lo que muchos le conocen como la Pascua y que nosotros le conocemos como la Cena del Señor. Amén. ¿Estamos claros ahí? Y dice que él había tomado y había dado gracias cuando partió el pan. Y Pablo dice que cuando lo partió, dijo, versículo 24: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria, oiga, por eso es un memorial. Haced esto en memoria de mí. El último versículo dice, el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la Biblia no nos relata Jesús que celebremos el cumpleaños, no, ni su nacimiento. Por eso es que no tiene sentido que en diciembre pongamos un árbol de Navidad y celebremos el cumpleaños y el nacimiento, porque el Señor nos lo dijo. Lea toda la Biblia y el Señor dijo que cuando nosotros participemos de la cena del Señor, entonces lo que estamos haciendo es que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso le dijo el Señor. Todas las veces que lo hagan, ustedes están dando a conocer que un día voy a regresar. Entonces lo que la cena del Señor representa es un memorial, un recordatorio de los padecimientos de Cristo. Segundo, una proclamación. En base a lo que les digo, estamos proclamando que Jesús pronto viene. Y dijo en lo que nosotros leímos, en el pasaje que leímos de Mateo, dijo: ya no voy a tomar de este jugo de la vid, sino hasta que el día, en la presencia de mi Padre. Llegará un día donde todos estaremos en el cielo, y ahí el Señor volverá a celebrar lo que conocemos como la Santa Cena, o la Cena del Señor, o otros la Pascua, pero la va a celebrar hasta en el reino de los cielos. Amén, hermano. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que nosotros vamos a estar presentes. ¿Sabían ustedes eso? ¿No quieren estar ahí? Esa es la mejor y la más grande invitación, que nosotros podamos estar ahí. Entonces es una proclamación al mundo de la muerte de Cristo y del significado. Ahí lo dice en el versículo 26. Estamos diciéndole al mundo que Jesús pronto vendrá, que Cristo pronto viene, que las señales ya se cumplieron. Me quedé corto en un día que les prediqué, les anuncié, hay eventos por lo cual Jesucristo pronto viene. Número 1, en Israel quieren sacrificar las vacas rojas para que sean santificados todos. Número 2, están preparados, el Instituto de Israel está preparado con todas las réplicas exactas para a unas vestiduras de los sacerdotes. Pero hay un punto pero muy importante para que se dé cuenta que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué no ha venido el Señor años atrás o tiempo atrás? Eso se lo voy a predicar el domingo, porque los avances de la ciencia y la tecnología han sido en el último siglo, lo que nosotros conocemos el siglo XXI, siglo XX, XXI. Han habido, es decir, el mundo entero pasó 20 siglos en completa ignorancia, y en el último siglo fueron el despertar de la ciencia, de la tecnología, los descubrimientos, donde se pasaron, hermanos, de lo que era un burrito, un pollino, a los aviones,
a empezar, hermano, a utilizar la tecnología en 1990 con el descubrimiento del internet, y así sucesivamente nosotros podemos darnos cuenta que ha sido en este último tiempo que todo en los últimos 60 años o 100 años han sido los más grandes descubrimientos. ¿Por qué digo que Cristo viene pronto? Y esta es una proclamación, porque ¿cómo se hubiera interpretado este versículo? Que cuando los dos testigos sean sacrificados o muertos por la bestia, por el anticristo, ¿se recuerda? ¿Alguien ha leído el capítulo 12 de Apocalipsis? Lean capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Importante, vamos a continuar un día de estos estudios, pero habla que los van a matar y dice, y todo el mundo lo verá. Pero ¿cómo lo podía ver? ¿Cómo se interpreta ese versículo 500 años atrás o 1000 años atrás? Todo el mundo le verá. Ahora sí sabemos cómo es que el mundo entero puede ver eso, la muerte de esos dos testigos. ¿Sabe por qué? Porque el internet, a través del internet, hermano, algo se hace viral y lo puede ver todo el mundo. Amén. Algo se hace viral y lo puede ver todo el mundo. Eso no se podía interpretar hace 200 años, hace 50 años o más, porque no se tenía el descubrimiento del internet. Ahora nos damos cuenta que en una plaza van a ser asesinados y todo el mundo va a poder ver la muerte de esos dos testigos, ya sea en tiempo real o a través, hermanos, de todas las plataformas habidas y por haber. Continúo. La cena del Señor entonces es una proclamación al mundo de la muerte de Cristo. Y en tercer lugar, preste atención, también se refleja lo que es la comunión que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ahí está en el versículo 16 y el versículo 17. Lo menciona Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, unos versículos atrás. Primera de Corintios 10, 16 y 17. Dice, la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está preguntando Pablo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la cena del Señor representa unidad. Amén. La cena del Señor representa unidad. Repetimos los tres elementos que representan la cena del Señor. En primer lugar, es un memorial, un recordatorio. Número 2, es una proclamación. Y en tercer lugar es la comunión. Y Pablo está diciendo, ese pan o esa copa, hermano, representa la unidad. Que cuando nosotros estamos tomando esa copa y ese pan, lo estamos haciendo porque también somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Entonces, la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Para participar de la cena del Señor, es muy indispensable que el cristiano debe de hacer un autoexamen sincero de su vida. Veamos lo que dice Primera de Corintios 11, versículo 28. ¿Están conmigo? Al 32. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, eso sin discernir es sin darle el valor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y el último versículo de, así pues,
Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando vamos a participar de la cena del Señor, debe de haber un acto examen. Y ese acto examen, o un examen a sí mismo, de cómo está nuestra vida. En primer lugar, debemos de recordar que son los padecimientos de Cristo. Número 2, dijimos, es una proclamación que Cristo viene. Y tercero, representa la comunión. ¿Quiénes no pueden participar de la cena del Señor? Al igual que el bautismo tiene sus requisitos. Yo decía, no puede una persona que está juntada, acompañada, en unión libre o amigos con derecho, no se pueden bautizar, porque están en pecado. Y el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección, una nueva vida. Aquí viene la diferencia de lo que a nosotros nos daban en la religión, lo que era la hostia. Porque las personas llegaban después de una borrachera un día anterior, solo se bañaban y habían estado enfiestados, y cuando llegaban solo abrían la boca, cuerpo de Cristo, amén. Pero eso es una blasfemia. Eso no es la cena del Señor ni el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, están presentes los dos elementos: el el pan y luego el vino. El pan que representa el cuerpo o simboliza el cuerpo, y el vino la sangre, pero que tiene tres significados o representaciones que se los dije, que era un memorial, un recordatorio, una proclamación y una comunión. Y si estos tres elementos no están presentes, es muy difícil que participemos de la cena del Señor. Como una persona que está en problemas con otro va a participar de la cena del Señor, no puede. Porque en Cristo solamente somos un solo cuerpo. Y si usted tiene problemas con el hermano, con la hermana, que se ha peleado, se ha discutido, lo odia y lo odia a muerte, usted no puede participar de la cena del Señor. Tiene que hacerse un autoexamen y ver cómo está su relación con Dios y con su prójimo. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Entonces dice, examinémonos. Porque aquí hay una consecuencia, que si no discernimos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dice, si no nos examinamos, aquí lo que hay es juicio. Porque cualquiera que comiere o bebiere indignamente, sin discernir la copa del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, este es un juicio. Había un hombre que se lavó las manos. ¿Cómo se llamaba? Cuando entregaron al Señor, hubo un hombre que se lavó la mano, Pilato, y dijo, limpio estoy de la sangre de este hombre. Pero el Señor no lo dejó sin culpa. Dijo que igual castigo iba a tener aquel que lo había entregado. Él no fue exonerado ni librado del castigo, aunque se lavó las manos, porque entregó a Jesús, al santo, al inocente. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor sin discernir, nosotros somos, al igual que Pilato, culpables. El participar de la cena del Señor es lo más maravilloso que puede haber, porque es examinarnos. ¿Por qué nosotros no decimos el día que vamos a celebrar la cena del Señor? Porque hay hermanos que dicen, es que yo no estoy bien con el Señor, y si yo no participo de la cena, de la Santa Cena, los hermanos me van a ver y van a decir que yo ando en pecado, mejor no voy a la iglesia. Y ese día faltan a la iglesia. El día que se va a hacer la Santa Cena, los hermanos faltan, muchos hermanos, porque no quieren tomar la Santa Cena, porque no quieren que se piense mal de ellos. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Sin embargo, el hecho de que usted no participe de la cena del Señor quiere decir que hay algo que está malo entre usted y Dios.
Y no lo haga porque yo se lo digo, arregle su problema. Porque el pastor no va a juzgar ni juzga a los que no la toman, porque esa es una bendición. ¿Por qué nosotros decimos que esta es una de las dos ordenanzas? La primera ordenanza es el que creyere y fuere bautizado. El bautismo en agua es una ordenanza. Y participar de la cena del Señor es una ordenanza, porque el Señor dijo: así pues, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe cuántas veces al mes hacía lo que era la cena del Señor los apóstoles? Cada semana. El primer día de la semana participaban, partían el pan y tenían una comunión entre ellos. Y si había algún problema, porque todos carecen y todos tienen alguna falta, ellos lo que hacían era reconciliarse, pedirse perdón. Porque la cena del Señor, la Santa Cena, representa comunión, uno en Cristo. Nosotros podemos tener diferentes culturas. Hemos nacido en diferentes países. Aquí hay personas de México, de Honduras, de El Salvador, o de Estados Unidos, o de otros países. Pero aunque unos puedan hablar otro idioma, o tengan otras culturas, otros gustos, otras comidas, otras tradiciones, pero nos une una sola sangre, y es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús. Y a cualquier parte del mundo que usted vaya y usted dice: yo soy cristiano, aunque esas personas sean afroamericanas, aunque esas personas hablen otro dialecto, con su derecho que usted tenga a Jesús en su corazón, los hace hermanos. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Por eso la familia en Cristo es una familia muy numerosa. No hay familia más grande que la familia en el Señor. Entonces ahora aprendamos que aquí no va a venir a tomar la hostia. No, usted va a participar de la cena del Señor este domingo. Este domingo vamos a tomar el pan y vamos a tomar de la copa y le vamos a decir: Señor, aquí está, lo que predicamos el jueves, hoy lo vamos a participar. Y participemos todos. Requisitos, se los mencioné. Cerciórese que entre usted y Dios todo esté bien. Cerciórese que esté bien todo entre usted y su prójimo. Asegúrese de eso. Y cuando participe de la cena del Señor, participe en una acción de gracias. Y cuando usted participe en eso, entonces usted es un candidato y una candidata para también participar de la cena en aquel día que lo hagamos con nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que todos, hermanos, como dijo Pablo, ninguno de nosotros es perfecto. En alguna área alguien puede estar fallando. Lo importante es ir superando todo, siendo mejor, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, para que nosotros podamos participar de la cena del Señor. Y lo vamos a hacer porque los candidatos, las personas que se bautizaron, si ellos llegaron a las aguas bautismales, no les podemos negar el hecho que tienen que participar de la otra ceremonia, o de lo que llamamos la otra ordenanza, que es la cena del Señor. ¿Se ha preguntado por qué algunos lloramos cuando participamos de la cena del Señor? Nadie sabía eso. Hay gente que no entiende cuando uno toma de la copa. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos de la copa, aunque es un jugo de uvas, nos estamos recordando. Ese jugo de uva nos está recordando que esa sangre que el Señor derramó fue la que perdonó nuestros pecados. Por eso los pecados que usted cometió en el pasado, no se acuerde de ellos. Satanás es bien experto para querer recordar tu pasado, para que ese pasado te ate y no te deje avanzar. Y cuando tomamos del pan, recordamos que fue el cuerpo del Señor que por nosotros fue golpeado. Porque puedo decirte, nadie te ama más que Jesús. Nadie te amará más que el Señor. Nadie. Solamente Él
te pudo amar de esa manera y te pudo amar tanto que por eso entregó su vida en la cruz. Y para que su sacrificio no sea olvidado, Él mandó a sus seguidores, oiga bien, a sus seguidores, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense de mí. Y siempre que tomen este pan y beban de la copa, están anunciando mi muerte y que también vengo pronto. Esta iglesia se ha descuidado de participar de la cena del Señor, pero lo vamos a empezar a hacer. El pastor no le va a decir qué día, sino que el domingo que usted venga, ese domingo posiblemente esté preparada una mesa con el pan y con el jugo de uva para que participemos los que tenemos comunión con el Señor. Amén. Y aquellos que no participen no se les va a juzgar, ni los que tomen ni los que no tomen. Pero los que no tomen de la cena del Señor, arreglen su vida en el nombre de Jesús. Pónganse a cuenta y no tomen de la cena para que digan voy a tomar, para que no miren los hermanos y las hermanas que estoy mal con Dios. No lo hagan, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor será culpado de la sangre de Jesús. Y por eso hay muchos enfermos y muchos duermen, quiere decir, y muchos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, podemos decir si podemos o no podemos. Y los exámenes son fáciles, hermano. ¿Cuántos consideramos que si el Señor viniese hoy nos vamos con Él? Ese es un acto de examen. Amén. Si usted dice me voy con gloria a Dios, entonces usted se examina a sí misma o a sí mismo. Y si dice yo me quedo, entonces eso que dice yo me quedo, mejor arréglelo, porque mientras hay tiempo podemos arreglar. Venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Entonces la cena del Señor pueden participar las personas que estén en comunión con Dios, uno, y las personas que son casadas, no en unión libre, casadas y que son bautizadas. Si son casadas y no se han bautizado, no pueden participar. Si son casadas y ya se bautizaron, o casados y ya se bautizaron, pueden participar. Si son solteros y se han bautizado, pueden participar si están en comunión con Dios. De lo demás, ustedes se pueden examinar a sí mismos, porque la iglesia y el pastor no señala a nadie de pecado. Cada uno sabe cómo está con el Señor. Así de que ánimo a venir feliz ese domingo, porque el domingo en el nombre del Señor vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cuántos se alegran, hermano? Amén. Alegrémonos porque el día domingo, si el Señor nos da vida, vamos a participar y vamos a llamar no solamente a nuestros 3 hermanos, sino a toda la iglesia, como siempre lo hacemos, a participar y a decir, hermano, recordémonos que Jesús murió por nosotros. Acordémonos, demos testimonio y sobre todas las cosas recordémonos que somos uno en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y amén. Le damos palmas al Señor. Vamos a llegar hasta aquí con esta breve enseñanza bíblica. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos bendiga grandemente y que